La primera vez que el pequeño asistente de mi esposa se atrevió a provocarme delante de todos. Les hice una señal a los guardaespaldas para que lo sacaran arrastrando. Mi esposa, Lucía, me calmó suavemente. Es joven e inmaduro, quizás deberías dejarlo pasar. Le di unas palmaditas en el dorso de la mano y dije, lo sé, los jóvenes cometen errores. De vez en cuando hay que darles una lección y una advertencia. De lo contrario, nunca aprenderán. A la noche siguiente, mi esposa abrió la puerta furiosa y caminó directamente hacia mí. Jorge, para ti, darle una lección, ¿significa romperle 8 dientes y 6 costillas? Capítulo 1. La primera vez que conocí a Makoto fue en una tarde de miércoles completamente ordinaria. Ese día terminé una reunión más temprano de lo habitual, así que conduje hasta la empresa de Lucía para recogerla e ir a cenar. La recepcionista naturalmente me reconoció, así que llegué al piso 16 sin ningún problema. La puerta de la oficina de Lucía estaba ligeramente entreabierta, y desde dentro podía escuchar su alegre risa. ¿En serio? ¿Tú también sabes de esto? La voz de Lucía sonaba gratamente sorprendida. Empujé la puerta y vi a mi esposa sentada en el sofá, mientras un joven estaba de pie a su lado. Sostenía una tableta y se inclinaba ligeramente hacia adelante mientras le mostraba algo en la pantalla. Cariño. Lucía levantó la vista hacia mí con una sonrisa completamente despreocupada. ¿Qué te trae por aquí? Iba pasando cerca, así que vine a recogerte para cenar. Antes de que Lucía pudiera responder, el joven habló primero. Probablemente hoy no será posible. Apenas acabamos de empezar a revisar la propuesta del nuevo proyecto. Ya será suerte si no terminamos haciendo horas extra. Lucía se levantó y caminó naturalmente hacia mí, enlazando su brazo con el mío. Ah, cierto. Déjenme presentarlos. Este es Makoto, el nuevo asistente del departamento. Makoto, este es mi esposo, Jorge. Makoto inclinó la cabeza respetuosamente. Presidente Wang. Es un placer conocerlo. La presidenta Liu habla de usted muy seguido. Finalmente posé la mirada sobre él por primera vez desde que entré a la oficina. Alto y delgado, piel clara, gafas de montura dorada, el típico intelectual refinado. Llevaba una sonrisa profesional mientras me saludaba, tranquilo y sereno, sin el más mínimo fallo en sus modales. Vine a sacar a mi esposa a cenar. ¿Y tú quién demonios eres para decir que no? Aunque su actitud pareciera impecable, no tenía ninguna intención de consentirlo. Claramente, Makoto no esperaba que yo fuera tan directo, ni tan agresivo. Se quedó congelado por un instante, mientras la vergüenza le subía lentamente al rostro hasta teñirlo de rojo. Está bien. Al ver que el ambiente se volvía incómodo, Lucía intervino rápidamente para aliviar la tensión. Mi esposo rara vez tiene tiempo para venir a recogerme. Podemos revisar la propuesta mañana. Organiza los documentos y luego vete a casa. Después de hablarle a Makoto, me tomó del brazo y me llevó hacia la puerta mientras seguía hablándome. Justo antes de que la puerta de la oficina se cerrara detrás de nosotros, miré hacia atrás y noté que Makoto no se había movido. Simplemente estaba ahí de pie mirándome fijamente, con furia en los ojos y el rostro lleno de desafío. Más tarde descubrí que Makoto era un compañero menor de Lucía de la misma universidad. Acababa de graduarse ese mismo año, y gracias a un currículum impresionante y un excelente desempeño en la entrevista, consiguió entrar al departamento de marketing, pero aquel novato imprudente había pasado de becario al piso 16 en apenas medio año. De vez en cuando escuchaba a Lucía mencionarlo. La empresa contrató recientemente a un chico bastante listo. Tiene mucha ambición. Makoto me ayudó hoy con ese cliente complicado. Yo nunca decía mucho al respecto. Conocía bien a Lucía. Había crecido en una familia adinerada, siendo hija única, y por eso carecía del sentido básico de cautela hacia las personas. En sus ojos, alguien como Makoto no era más que un empleado junior digno de recibir orientación, pero después de conocerlo en persona hoy, me di cuenta de que era cualquier cosa menos simple. Vi ambición en sus ojos. Definitivamente no era el tipo de persona que se conformaría con quedarse en su lugar. En cuanto tuve esa sensación, decidí que antes de que pudiera pasar algo, necesitaba aplastar esos pensamientos peligrosos mientras aún estaban brotando. Lo que no esperaba era que ese idiota de Makoto, incluso antes de que yo tuviera la oportunidad de deshacerme de él, empezara a provocarme deliberadamente. Capítulo 2. Fue unos días después, en una reunión privada celebrada en mi club exclusivo. La mayoría de los asistentes eran amigos en común. Cuando llegué, Lucía ya estaba atendiendo a los invitados, y Makoto permanecía a una distancia ni muy cercana ni muy lejana de ella.
Hoy llevaba un traje azul oscuro perfectamente entallado. Sus zapatos de cuero brillaban impecables y su cabello claramente había sido arreglado con cuidado. Noté un destello metálico asomando bajo su manga. Eran unos gemelos de lujo de la nueva temporada de una marca reconocida, cuyo precio no bajaría de 5 cifras. Para un universitario recién graduado, aquella ropa costosa definitivamente no era algo que pudiera permitirse. Buenos días, presidente Wang. Al verme entrar, tomó la iniciativa de acercarse para estrecharme la mano. Seguía mostrando aquella sonrisa profesional, como si el desagradable incidente de la última vez jamás hubiera ocurrido. Respondí con un simple mientras mi mirada recorría su rostro. Entonces noté que Lucía había desaparecido. La presidenta Liu fue al baño. Hoy dijo que habría muchos invitados, así que me pidió ayudar a atenderlos. Le hice un gesto indiferente con la mano. Ve a ocuparte de lo tuyo. Pero Makoto no tenía intención de irse. Tomó una copa de champán y se quedó a mi lado como si fuera algo casual, hablando con un volumen que solo nosotros dos podíamos escuchar. Presidente Wang, ¿qué le parece mi atuendo de hoy? No le respondí y simplemente fui a sentarme. Él sonrió por su cuenta y me siguió. Esta ropa tan cara en realidad era un regalo que la presidenta Liu pensaba darle a usted. Pero hoy vio que yo vestía demasiado simple, así que me pidió que me la pusiera primero. Cuando termine la fiesta, se la devolveré. Mirando a los amigos que seguían entrando al salón, no me convenía montar una escena, así que reprimí mi enojo y hablé en voz baja. Yo no soy igual que alguien como tú. La ropa usada por otros me parece sucia. Hice una pausa y continué fríamente. Más tarde quítatela, que los sirvientes la ajusten y hagan ropa para perros con ella, incluso las cosas que ya no quería. No pensaba regalárselas tan fácilmente. Al escuchar eso, el rostro de Makoto pasó del verde al azul de rabia. Sus ojos parecían lanzar fuego. Claramente, yo ni siquiera lo estaba tratando como a una persona, pero enseguida recuperó la compostura y volvió a ponerse aquella sonrisa falsa. El presidente Wang tiene razón. Ustedes los ricos son nobles y distinguidos. Claro que desprecian las cosas de segunda mano. Se inclinó ligeramente hacia mí y sonrió. Pero yo soy diferente. Creo que las cosas de segunda mano son mejores, tienen más sabor. Su mirada se volvió deliberadamente provocadora. Por ejemplo, la presidenta Liu, aunque lleva años casada, esa figura, ese rostro, TSK, sacudió la cabeza con una sonrisa ambigua. Es incluso más atractiva que esas chicas jóvenes. Presidente Wang, debería sentir un poco de sentido de crisis. Realmente consiguió hacerme reír de la rabia. La sonrisa desapareció lentamente de mi rostro mientras mi mirada se volvía helada. ¿Estás buscando la muerte? Uy, qué miedo me da. Cruzó los brazos y puso una expresión exageradamente asustada. Pero estamos en una sociedad gobernada por la ley. No creo que realmente pueda hacerme nada. Ya no fingía. Sus ojos estaban llenos de provocación, creyendo que yo no tenía forma de tocarlo, como él había dejado de fingir. Yo tampoco seguí ocultándome. Sonreí y le di unas palmaditas en la cara. Todavía eres demasiado joven. Hoy voy a mostrarte exactamente lo que puedo hacerte. Después de decir eso, hice una seña hacia la entrada. Allí estaban mis guardaespaldas, vigilando discretamente en una esquina desde el inicio de la reunión. Al recibir mi orden, se acercaron de inmediato. Presidente Wang, ¿qué pretende hacer? Por fin Makoto percibió que algo iba mal. Relájate, hablé con calma. Acabas de entrar en la sociedad y todavía tienes esos defectos de novato impulsivo. Hoy dejaré que ellos te den una lección. Dos guardaespaldas sujetaron sus brazos, uno a cada lado, preparándose para arrastrarlo afuera. Mi expresión no cambió en absoluto, solo incliné ligeramente la cabeza y aparté la mirada de él, fijándome en la copa de champán que aún sostenía y que ahora temblaba levemente en sus manos. Esperen, tengan cuidado de no derramarlo. Como mínimo debería terminarse el vino. Probablemente en toda su vida no vuelva a tener oportunidad de probar un champán tan bueno. Uno de los guardaespaldas se acercó, le abrió la boca a la fuerza y le vertió el alcohol dentro. Presidenta Liu, sálveme, gritó Makoto desesperadamente. Pero los guardaespaldas actuaron demasiado rápido, tan rápido que la gente alrededor ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de que se lo llevaran afuera arrastrándolo. Capítulo 3. La voz de Lucía Liu llegó desde detrás de mí. Jorge, ¿qué pasó? Acabo de ver que se llevaron a Makoto arrastrando. No es nada. Me di la vuelta y le acomodé suavemente unos mechones de cabello sobre el hombro. Dijo algo que no debía. Solo le di una pequeña lección. Cariño, Makoto aún es joven. Apenas acaba de entrar en la sociedad. ¿Por qué no le damos otra oportunidad? Su mirada pasó por encima de mí hacia la dirección en la que se habían ido los guardaespaldas.
Todavía quería interceder por él. Le di unas palmaditas en la mano para tranquilizarla. No te preocupes, no pasará nada. Sé perfectamente dónde están mis límites. La fiesta continuó. El pequeño incidente de antes fue olvidado rápidamente, y nadie iba a arruinar su humor por culpa de él. Después de la reunión, la noche pasó sin dejar rastro. A la noche siguiente, estaba sentado frente a la ventana de mi estudio, jugando distraídamente con una pluma estilográfica personalizada entre los dedos. Fuera de la ventana, la zona residencial de Villas permanecía envuelta en un silencio nocturno, roto apenas por algunos ladridos lejanos. Estaba esperando. A las 11:17 de la noche, la puerta principal de la villa fue pateada violentamente hasta abrirse. Lucía irrumpió furiosa en el estudio, y sus tacones golpeaban el suelo de madera con sonidos pesados y secos. Su rostro estaba enrojecido por la agitación, y sus ojos también estaban rojos, como si acabara de llorar. Jorge se detuvo en medio del estudio, con el pecho subiendo y bajando violentamente, y me interrogó. ¿No me dijiste que solo ibas a darle una pequeña lección? Dejé la pluma sobre la mesa y me recosté en la silla mientras la observaba. Desde el primer día en que la conocí, jamás la había visto perder la compostura de esa manera. Así es, respondí con calma. Solo le di una pequeña lección. Los labios de Lucía temblaron ligeramente. ¿Y para ti, darle una pequeña lección significa romperle 8 dientes y 6 costillas? Habla. Al verme sentado allí con indiferencia, su voz se elevó bruscamente. Mandaste a golpearlo hasta dejarlo así. Ahora está en el hospital recibiendo puntos. El médico dijo que tiene varias costillas rotas y que perdió todos los dientes delanteros. Jorge, ¿cuándo te convertiste en alguien así? Siempre he sido así, respondí. Simplemente nunca lo habías visto. Estaba diciendo la verdad. Nunca fui una persona honesta ni dócil. De lo contrario, jamás habría alcanzado la posición que tengo hoy. Ella se quedó paralizada un instante. Y luego, como si le hubieran quitado toda la fuerza del cuerpo, su voz se suavizó repentinamente. Él trabaja en mi empresa. Aunque estuvieras molesto por algo, ¿no podías hablarlo primero conmigo? Golpear a alguien sin decir una sola palabra es demasiado excesivo. La observé en silencio. En todos estos años de matrimonio, era la primera vez que veía una emoción tan intensa en sus ojos dirigida hacia mí. No era miedo, tampoco decepción. Era ira. Una ira nacida por otro hombre. Divorciémonos, dije con calma. El rostro de Lucía cambió drásticamente al escucharme. Levantó la cabeza y me miró con incredulidad. ¿Estás loco? ¿Quieres divorciarte por algo tan pequeño? Le devolví la pregunta. ¿Te parece algo pequeño? Claro que es algo pequeño. Su voz estaba llena de enojo y ansiedad. Entre él y yo no ha pasado nada. Respiró agitadamente antes de continuar. Solo es un chico recién graduado. ¿Qué tiene de malo que lo ayude un poco? No puedes golpear a alguien hasta dejarlo así solo por tus paranoias, y mucho menos querer divorciarte por algo completamente inventado. Esperé tranquilamente a que terminara antes de hablar. Sé que ahora no ha pasado nada. Si hubiera pasado algo, tú no estarías aquí delante de mí completamente ilesa. El cuerpo de Lucía se tensó de golpe. Las palabras completamente ilesa fueron como cubos de hielo deslizándose por la nuca, haciéndola estremecerse incluso en medio de su furia. Pero no espero a que las cosas ocurran para actuar. Cortar el problema de raíz antes de que suceda, así es mi forma de ser. Sus labios se movieron levemente, mientras la ira desbordante en su voz comenzaba a desvanecerse. En su lugar apareció una inquietud que ni ella misma había notado. ¿No puedes ser razonable? Ya te dije que entre él y yo no hay nada. Hemos estado juntos tantos años, ¿ni siquiera me crees? Lo que siempre creí era en la persona que eras antes. La miré fijamente. Pero ahora has cambiado. Capítulo 4. Mi voz era muy baja, casi como si estuviera hablando conmigo mismo. Sus ojos volvieron a enrojecerse. Respiró profundamente. Caminó hasta el escritorio y apoyó ambas manos sobre él, inclinándose para mirarme directamente a los ojos. Jorge, te lo prometo, cuando sus heridas sanen, lo transferiré a otro lugar y nunca volveré a tener contacto con él. ¿Eso está bien? Saqué un documento. Lo había preparado especialmente hoy, y en la portada estaba impreso el nombre de su empresa. Con solo una mirada entendió de qué se trataba. Cuando fundó la compañía, había firmado un acuerdo conmigo. Como los recursos centrales y el capital inicial durante la etapa de creación provinieron de mí, ambas partes acordamos que yo tendría un porcentaje de acciones dentro de su empresa. Y ahora, quería que me transfiriera también el resto de las acciones. No quiero promesas verbales. Si en el futuro vuelves a tener contacto con él, dejé el bolígrafo junto al documento. Entonces toda tu empresa será mía.
Lucía observó el acuerdo y luego me miró a mí. En el fondo sabía perfectamente que, desde un punto de vista lógico, esta vez realmente era culpa suya. Las palabras y acciones de Makoto, si cambiara la situación y fuera yo quien tuviera una asistente así a mi lado, ella ni siquiera se atrevería a imaginarlo. Al final del día, era ella quien estaba en desventaja moral. Firma y este asunto terminará aquí, dije, sin importar cómo acabaran las cosas después. Primero tenía que asegurar el dinero en mis manos. Ella mordió suavemente su labio inferior. Se inclinó y tomó el bolígrafo antes de que la punta tocara el papel. Levantó la vista hacia mí. Sus ojos seguían ligeramente rojos. Jorge, realmente te amo. Si me amas. Entonces firma. Asentí ligeramente. Presionándola, bajó la cabeza y firmó rápidamente su nombre. No volveré a tener contacto con él. Dejó el bolígrafo sobre la mesa. Puedes estar tranquilo. Después de que salió del estudio, permanecí sentado en la silla sin moverme. Escuché sus pasos subir las escaleras. Escuché la puerta del dormitorio cerrarse suavemente. Toda la villa volvió a quedar en silencio. Mi mirada cayó sobre aquel acuerdo de transferencia de acciones ya firmado. Papel blanco, letras negras, firma clara, fecha exacta. Pero dentro de mí no sentía ningún alivio. Conocía demasiado bien a Lucía. En el fondo, ella era como un gato. Le gustaba que la consintieran y la trataran con delicadeza. Y alguien como Makoto, dulce con las palabras, atento en los detalles, siempre humilde y complaciente, era exactamente el tipo de persona que sabía acariciar el lugar más cómodo de su corazón. Ella realmente no me estaba mintiendo. En este momento, después de firmar, de verdad creía que podía cumplirlo. Pero cuando ese joven reapareciera, cuando volviera a mirarla con esos ojos lastimeros y agraviados, ¿cuánto de la determinación que tenía hoy seguiría intacta? No me atrevo a apostar. Capítulo 5. Los días siguientes parecieron volver a la normalidad. A veces Lucía iba al hospital a pagar las facturas o llevar algunas cosas. Y siempre me lo informaba. Decía que, en cuanto le dieran el alta, despediría a Makoto y que no volverían a tener ninguna relación. Yo también mandé gente a vigilar discretamente la situación para asegurarme de que ella solo estaba entregando lo necesario y pagando los gastos de hospitalización. Así pasó un mes. Un mediodía, mientras me preparaba para descansar un poco en la oficina, mi teléfono mostró una solicitud de amistad. La acepté. Inmediatamente me envió una foto. El fondo era una habitación de hospital. Makoto llevaba ropa de paciente y sostenía una botella de vino tinto. Wang, ¿no dijiste que en toda mi vida no volvería a beber buen vino? ¿Qué tal este? ¿No es mejor que el tuyo? J.E. Al mirar la foto de Makoto, cubierto de vendas pero con el rostro lleno de arrogancia y satisfacción, me hizo reír otra vez de rabia. Con las heridas que tenía, era imposible que pudiera beber alcohol. Aquello era una provocación descarada. ¿De verdad no le tenía miedo a la muerte? Parecía que la lección anterior no había servido de absolutamente nada. Guardé el teléfono y, sin perder ni un segundo, llamé a mis guardaespaldas y fui directamente al hospital. Cuando llegué a su habitación privada, abrí la puerta de golpe. Al vernos entrar, Makoto no pareció demasiado alarmado. Más bien parecía que nos había estado esperando. Llegaron bastante rápido, pero les aconsejo que no hagan nada impulsivo. La presidenta Liu fue a pagar unas cosas y regresará enseguida. ¿No te daban el alta hoy? Me senté junto a su cama y continué tranquilamente. ¿Qué dijo el doctor que debías cuidar después de salir del hospital? Al verme tan calmado, como si estuviera conversando amistosamente con un viejo conocido, Makoto pareció confundido. Hoy Lucía había venido para tramitar su alta y después enviarlo a otra ciudad. Él había trabajado muchísimo para acercarse a ella y no quería que los 6 meses de esfuerzo terminaran en nada. Por eso había agregado a Jorge y enviado aquella foto. Estaba convencido de que yo volvería a golpearlo brutalmente. Así podría quedarse hospitalizado unos días más. De momento no tenía otra opción mejor. Si podía ganar tiempo unos cuantos días, luego encontraría otra manera de quedarse al lado de Lucía. Pero jamás imaginó que vendríamos para sacarlo del hospital. Cough, cough. El doctor dijo que necesito descansar bien y que alguien me cuide. También debo comer cosas nutritivas para recuperarme y además las heridas no pueden tocar agua. Si se infectan sería problemático. Recuperó aquella actitud arrogante e indomable mientras soltaba una larga lista de cuidados, como si insinuara que yo debía contratarle un cuidador y dejarlo recuperarse cómodamente. Pero de todo lo que dijo, yo solo escuché una cosa: las heridas no podían tocar agua. Oh, así que las heridas no pueden mojarse. Hice un pequeño gesto con los dedos y los guardaespaldas detrás de mí se acercaron inmediatamente.
Entonces tírenlo al mar. Makoto se quedó paralizado un instante y luego comenzó a gritar pidiendo ayuda. Uno de los guardaespaldas reaccionó rápido, se quitó un calcetín y se lo metió en la boca. Después lo ataron como a un cerdo y se lo llevaron al coche. Yo simplemente me quedé sentado allí esperando a que Lucía regresara. No pasó mucho tiempo antes de que volviera con unos documentos del hospital en la mano. Ya está todo listo. ¿Podemos irnos? Al entrar y verme allí, miró rápidamente alrededor. Cuando no encontró a Makoto, su expresión cambió al instante. ¿Dónde está? ¿Quién? Makoto. Su voz se tensó. Oh. Me levanté con el abrigo colgado sobre el brazo y dije, él, después de que salió del hospital. Pensé en ayudarlo a quitarse la mala suerte, así que hice que alguien lo llevara al mar. Capítulo 6. El cuerpo de Lucía tembló violentamente. Me miró con incredulidad, como si estuviera viendo a un completo desconocido. Abrió la boca, pero las palabras parecían atoradas en su garganta. Pasó un largo momento antes de que pudiera hablar. ¿Qué acabas de decir? Lo tiraron al mar para lavarlo un poco. Ella dio un paso hacia atrás. Cuando el médico había explicado las precauciones, ella también estaba presente. Sabía perfectamente que aquello podía costarle la vida. Cariño, deja de jugar, así va a morir. No respondí. Jorge, dime dónde lo tiraste. Corrió hacia mí y agarró mi manga con fuerza. ¿Te volviste loco? Es una vida humana. Bajé la mirada hacia sus dedos aferrándose a mi ropa. Ella realmente estaba aterrada. No era el pánico por la desaparición de un subordinado sin importancia. Era ese tipo de reacción donde el cuerpo se adelanta al cerebro. Una desesperación irracional, sin importar el lugar ni las consecuencias, por sacar a esa persona del peligro. Al ver que seguía sin hablar, se desesperó aún más. Dime dónde está. Cualquier condición que tengas, la aceptaré. Levanté la vista y la observé. En ese instante, de repente comprendí que ella ya no era aquella chica cuyos ojos y corazón estaban llenos únicamente de mí. Ya no era la persona que, si pasábamos un solo día sin vernos, insistía en hacer videollamadas diciendo que me extrañaba. Divorcio. Lucía quedó paralizada. Nunca había pensado en divorciarse, pero en cuanto imaginó que una vida humana podría desaparecer en cualquier momento, dudó. Puedes tomarte tu tiempo para pensarlo, pero desde aquí hasta la playa hay poco más de 1 hora de camino. Si llegas tarde, al verla vacilar, la presioné deliberadamente. Está bien, firmaré. Haz que el abogado traiga los documentos. Los firmaré ahora mismo. Yo ya estaba preparado. Saqué de mi bolso un sobre de papel craft. Lo abrí frente a ella. Dentro había un acuerdo de divorcio ya redactado. Muy simple. Solo 2 páginas. Extendí los documentos sobre la barra lateral y empujé el bolígrafo hacia ella. Ella se quedó inmóvil un segundo antes de tomar el acuerdo. Pasó las páginas rápidamente, casi ni miró el contenido y fue directamente a la última página para encontrar el espacio de la firma. Luego escribió su nombre. Le envié una ubicación a su teléfono y dije tranquilamente, será mejor que te apresures. Si llegas demasiado tarde, ni yo puedo garantizar que siga vivo. Ella bajó la vista hacia la pantalla, agarró su bolso y salió apresuradamente. Sus tacones resonaron en una rápida serie de golpes mientras se alejaba. Salí del salón y me quedé de pie en la terraza. El viento nocturno soplaba con el olor húmedo y salado característico del río. La superficie del agua estaba completamente oscura. Solo las luces de la orilla opuesta reflejaban destellos dorados sobre las olas. Saqué mi teléfono y marqué un número. Ella ya va en camino. Del otro lado llegó una voz interrumpida por el fuerte viento del mar. Entendido. Presidente Wang. El agua del mar en abril seguía siendo helada. Antes de que Lucía llegara, probablemente Makoto no la pasaría nada bien. Capítulo 7. Según el informe que recibí después, cuando rescataron a Makoto ya estaba inconsciente. Tenía el cuerpo completamente empapado y helado, los labios morados y una herida en la frente que todavía seguía sangrando. Lucía, temblando, acercó la mano para comprobar su respiración. Era débil, entrecortada, pero seguía vivo. Realmente tenía una suerte increíble. La ambulancia llegó rápidamente. El médico de emergencia le hizo primeros auxilios en el lugar y dijo que el tiempo de ahogamiento no había sido largo, pero que había sufrido un fuerte golpe en la cabeza. Su estado no era optimista y debían enviarlo inmediatamente a la UCI. Makoto permaneció inconsciente durante 2 días, y durante esos 2 días, Lucía prácticamente no abandonó el hospital. A las 5 de la madrugada del tercer día, el monitor cardíaco emitió de repente unos pitidos acelerados. Lucía despertó sobresaltada de su sueño ligero y vio que los ojos hinchados de Makoto, apenas abiertos en una pequeña rendija,
La estaban observando desde la cama. Makoto había despertado. Le tomó bastante tiempo enfocar la vista. Cuando finalmente reconoció que era ella, levantó la única mano que todavía podía mover y rozó suavemente el dorso de la mano que Lucía tenía apoyada junto a la cama. Presidenta Liu. Su voz sonaba como un viejo fuelle roto. ¿Ha sido usted quien se quedó cuidándome todo este tiempo? Lucía no respondió. Solo extendió la mano para presionar el botón de llamada. Los médicos entraron y realizaron una serie de revisiones. Dijeron que ya estaba fuera de peligro, aunque aún necesitaba permanecer bajo observación. Después de que los médicos se fueron, Makoto volvió a girar la cabeza para mirarla. Sus ojos tenían una expresión húmeda y vulnerable. En aquella mirada había miedo persistente, debilidad, alivio por haber sobrevivido, y también una satisfacción apenas disimulada. Ella no se había ido. No solo lo había sacado del río, también había permanecido a su lado durante 2 días y 2 noches. ¿Qué significaba eso? Que ella lo consideraba más importante que cualquier otra cosa, más importante incluso que su propio esposo. Él había apostado correctamente. Descubrió que le costaba respirar profundamente, sentía el pecho como si algo pesado lo aplastara, pero aún así no pudo evitar sonreír. Esa sonrisa tiró de las heridas de su pecho y provocó un fuerte ataque de tos. Tosió tan violentamente que todo su torso tembló. Incluso las lágrimas salieron disparadas de sus ojos, haciendo que las máquinas junto a la cama emitieran alarmas. Lucía rápidamente le sirvió un vaso de agua tibia y se lo acercó. ¿De qué te ríes? Estás así y todavía tienes ganas de reír. Él tomó el vaso y dijo, es que, tosió nuevamente. Su voz era ronca y débil. Poder verla otra vez es realmente bueno. Pensé que en esta vida ya no volvería a verla. Lucía bajó la mirada y tomó un pañuelo para secarle el agua del rostro. Habla menos y descansa. Presidenta Liu, la llamó obedientemente. Ya no tenía aquella actitud descarada de antes. Su tono era sincero hasta rozar lo humilde. Usted me salvó la vida. Lucía no respondió. ¿Sabe? Miró hacia el techo mientras hablaba en voz baja, con el tono de alguien recordando un pasado doloroso. Desde pequeño no tuve padres. Crecí en casa de familiares. Pagué mis propios estudios trabajando, y después de empezar a trabajar, siempre he estado solo. Volvió la cabeza para mirarla. Sus ojos estaban cubiertos por una fina capa de humedad. Usted es la primera persona que realmente ha sido buena conmigo. Extendió la mano y sujetó la muñeca de Lucía. Aquella mano todavía temblaba. La mano de alguien que acababa de regresar del borde de la muerte. Sus dedos estaban helados, pero la palma ardía. Presidenta Liu, su voz era tan baja que parecía un susurro. Esta noche, ¿podría quedarse conmigo y no irse? Capítulo 8. Lucía miró aquella mano que sujetaba su muñeca y permaneció en silencio durante mucho tiempo. El monitor junto a la cama parpadeaba con una tenue luz verde. Desde el pasillo llegaba el sonido de un carrito de enfermería pasando lentamente. Finalmente, ella retiró la mano. Qué bueno que despertaste. Su voz era tranquila. Ahora que sé que estás bien, me quedo tranquila. Yo también debería volver a casa. Makoto se quedó atónito. Ella se levantó, colocó la silla de nuevo en su lugar y acercó un poco más el vaso de agua tibia hacia él para que pudiera alcanzarlo fácilmente. Sus movimientos eran pausados y ordenados, como si estuviera terminando una tarea rutinaria. Ahora que veo que no estás en peligro, puedo estar tranquila. Te buscaré un cuidador y, cuando te den el alta, te daré una suma de dinero. Después deberías irte de esta ciudad. Makoto se incorporó bruscamente sobre la cama y alzó la voz. No. Sus ojos se enrojecieron al instante. Las lágrimas comenzaron a caer inmediatamente. Esta vez no estaba actuando. Era rabia. Era resentimiento. Había sobrevivido 2 veces a la muerte. ¿Cómo podía retirarse justo cuando estaba a un paso de lograrlo? No. Eso era imposible. No puede irse. Escúcheme. Desde el primer día que la vi, supe que usted era todo mi mundo. Respiraba agitadamente mientras hablaba. Haría cualquier cosa por usted. Que me golpearan. Caer al agua. Casi morir, no me importa, solo quiero quedarme a su lado, aunque sea como un empleado insignificante. En el pasado, bastaba con que sus ojos se humedecieran un poco y dijera unas cuantas palabras así para que Lucía se ablandara, pero hoy era diferente. Ella bajó la mirada hacia aquel joven tirado sobre la cama del hospital, llorando desconsoladamente mientras la miraba suplicante, y lo que surgió en su corazón no fue compasión, fue una irritación indescriptible. Él estaba bien, pero ¿cómo iba ella a conseguir el perdón de su esposo cuando regresara? De todos modos, ya le había entregado la empresa. A partir de ahora simplemente se quedaría en casa siendo una buena esposa y madre. Nada más.
Makoto seguía llorando y suplicando. Su voz se hacía cada vez más fuerte, llena de una histeria desesperada de quien ya no tiene nada que perder. Pero Lucía ya no escuchaba ni una sola palabra. No podía perder a Jorge. Aquello no era una decisión tomada tras analizar ventajas y desventajas. Era simplemente la respuesta que ya existía en su corazón. Y una vez que tomó la decisión, dejó de vacilar. Solo le dejó una última frase: descansa y recupérate bien. Después abrió la puerta de la habitación y salió sin volver la cabeza. En el instante en que la puerta se cerró detrás de ella, el llanto de Makoto se detuvo abruptamente. Se quedó sentado en la cama durante mucho tiempo antes de arrancarse lentamente la aguja intravenosa del dorso de la mano. La aguja sacó una hilera de gotas de sangre. Él bajó la mirada, completamente inexpresivo, y limpió la sangre con la sábana. 2 meses. Había agotado toda su energía, los desayunos y cafés, las recogidas nocturnas después de trabajar hasta tarde, los encuentros casuales en el vestíbulo, aquella madrugada en que Lucía quiso comer cangrejos picantes y él recorrió 6 tiendas para comprar 6 sabores distintos. 2 meses memorizando cada mirada, cada expresión y cada comentario casual de ella, para luego mencionarlo sin intención en la siguiente conversación y crear la ilusión de, él realmente me entiende. 2 meses pasando de ser un simple desconocido a alguien de quien los demás decían, verlo a él es como ver a la presidenta Liu. Y ahora, después de todas las heridas en su cuerpo y de haber estado al borde de la muerte 2 veces, ella le decía que nunca más volvieran a verse. Con esfuerzo giró la cabeza hacia la ventana. El cielo ya empezaba a aclararse con el tono pálido del amanecer. Miró fijamente el paisaje exterior mientras lentamente apretaba la sábana manchada de sangre en su puño, hasta que sus nudillos crujieron. Había pagado un precio enorme, y no había conseguido nada. No, todavía no había perdido. Jorge, haré que pagues el precio. Lucía, recuperaré de ti todo lo que merezco. Capítulo 9. Mientras Lucía conducía de regreso a casa, en el coche sonaba una vieja canción que había escuchado hacía mucho tiempo junto a Jorge. Golpeaba suavemente el volante con la punta de los dedos, intentando expulsar de su nariz el olor a desinfectante del hospital. Quería ver a Jorge cuanto antes. Quería decirle, lo siento, esta vez realmente entendí. Quería decirle que aceptaba todos los errores absurdos que había cometido durante esos 6 meses, y que, a partir de ahora, esa persona jamás volvería a aparecer en sus vidas. Presionó la marcación rápida de su teléfono. Tono ocupado. Lo intentó otra vez. Seguía ocupado. La gran puerta de hierro forjado de la villa permanecía inmóvil bajo la luz del amanecer. Ella dirigió el coche hacia la zona de reconocimiento y esperó 3 segundos. La puerta, que antes se abría automáticamente cuando ella aún estaba a 5 metros de distancia, ahora no se movió ni un centímetro. Tocó el claxon. Nadie salió. Entonces bajó del coche, caminó hasta el intercomunicador y presionó el timbre 3 veces. Finalmente se escuchó una voz. Era Walter, el viejo mayordomo. Señorita Liu, la voz de Walter sonó algo incómoda. ¿Señorita Liu? Golpeó la puerta de hierro con fuerza. Solo había estado fuera unos pocos días, y aún así la forma en que el mayordomo se dirigía a ella ya había cambiado de señora a señorita Liu. Date prisa y abre la puerta. Déjame entrar. Walter le entregó un sobre de documentos. Lucía lo abrió. Dentro había 2 documentos. El primero era un certificado de divorcio ya procesado. El segundo era el acuerdo de transferencia de la empresa, sellado oficialmente con el sello de su propia compañía. Ya estaba en vigor. Walter, ¿qué significa esto? Incluso ella misma pudo escuchar cómo le temblaba la voz. Señora, el viejo mayordomo evitó mirarla a los ojos. El señor dejó instrucciones. Ahora usted es una visitante, y las visitas no pueden entrar libremente. ¿Visitante? Lucía frunció el ceño y gritó. ¿Quién es una visitante? Esta es mi casa. Empujó a Walter a un lado y corrió hacia la puerta de hierro, agarrando con ambas manos las frías barras metálicas mientras las sacudía desesperadamente. La puerta no se movió en absoluto. Las decoraciones metálicas clavaban dolorosamente sus manos. Jorge, sal. Déjame entrar. Jorge. El sistema automático de riego del jardín seguía funcionando tranquilamente. Las enormes ventanas francesas de la villa permanecían cubiertas por las cortinas, completamente inmóviles. La ventana del dormitorio principal en el segundo piso estaba cerrada. Ese era el cuarto donde ella y yo habíamos dormido durante 7 años. El sonido de sus golpes contra la puerta resonaba en el silencioso vecindario residencial. Walter seguía frente a ella. El señor dijo,
Walter vaciló un momento. Me pidió que le informara que el acuerdo de transferencia de acciones ya entró en vigor. Ahora él se hará cargo de la empresa. No quiero la empresa. Lucía giró la cabeza y finalmente las lágrimas salieron de sus ojos. Lo quiero a él. Ve y dile que quiero verlo. Ya no quiero nada más. Solo haz que salga y me vea una vez. Señora, el señor dijo que no la verá. Será mejor que se vaya. Si hace que el señor se canse aún más de usted, su situación solo empeorará. Lucía bajó lentamente la mano con la que golpeaba la puerta. Sus palmas ya estaban completamente rojas. Se quedó allí parada, mirando hacia el interior. Toda la villa estaba bañada por la luz de la mañana. Parecía un sueño al que jamás podría regresar. Permaneció mucho tiempo frente a aquella puerta, y al final, se marchó sola y abatida. Por la tarde, recibí una llamada en la oficina. Era el teléfono de recepción de la empresa. Del otro lado se escuchaban voces caóticas y gritos. Presidente Wang, la voz de la recepcionista sonaba nerviosa y apresurada. Hay un hombre armando un gran escándalo en el vestíbulo. Dice que la empresa le debe salarios. Y también dice que no se irá hasta ver a la presidenta Liu. Usted ve, que seguridad lo traiga a mi oficina. Parecía que Makoto todavía no sabía que la empresa de Lucía ahora ya era mía. Capítulo 10. 15 minutos después. Makoto fue llevado a mi oficina por 2 guardias de seguridad. Apenas entró, se soltó bruscamente de ellos, acomodándose el cuello de la camisa que había quedado torcido. Incluso después de que lo empujaran, todavía se giró para soltar una frase. Suéltenme, puedo caminar solo. Avanzó un par de pasos. Todavía llevaba vendas en la cabeza, y la herida recién cicatrizada en la sien se asomaba por debajo de ellas. Tenía un gran moretón violáceo sobre el pómulo y aún cojeaba ligeramente al caminar. Pero su actitud seguía siendo arrogante. Apenas llegó frente a mi escritorio, golpeó la mesa con la palma de la mano. Jorge, ¿qué haces aquí? ¿Dónde está Lucía? Haz que salga a verme. ¿Y mi salario? Todavía no me han pagado el sueldo del mes pasado. Levanté la vista para mirarlo brevemente y luego seguí revisando documentos. Te lo advierto, si hoy no me pagan todo lo que me deben, saldré de aquí y los expondré públicamente. Señaló alrededor con desprecio. Capitalistas explotadores que le deben dinero a sus empleados. Una empresa tan grande y ni siquiera pueden pagar 8,000 al mes. Cojeando, caminó hasta el sofá y se dejó caer pesadamente en él. Cruzó una pierna sobre la otra y apoyó la cabeza hacia atrás mientras miraba el techo. No le respondí. Estaba esperando un informe de investigación. Yo había sido quien ordenó suspenderle el salario, después de haber trabajado varios meses como asistente. Lucía Segaramente le había dado bastantes cosas, y alguien como él claramente perseguía dinero. Así que era imposible que no hubiera aprovechado la situación para sacar beneficios. Pensaba hacer que devolviera hasta el último centavo. Mi dinero podía perderse en el agua sin problema, pero jamás permitiría que terminara beneficiando a alguien como él. La puerta fue golpeada 3 veces. Mi asistente entró y dejó una carpeta sobre el escritorio. La abrí. El informe era muy delgado, solo una página. Cuando leí la primera línea, mi expresión no cambió, pero al llegar a la tercera, mis cejas comenzaron a fruncirse lentamente. Makoto notó el cambio en mi rostro y una sonrisa burlona apareció en la comisura de sus labios. ¿Investigándome? Presidente Wang, creo que está buscando en la dirección equivocada. Terminé de leer toda la hoja y cerré lentamente la carpeta. Durante sus 6 meses en la empresa, los primeros 2 meses como pasante había ganado 4,000 al mes. Después de convertirse en empleado fijo, su salario aumentó a 8,000. Ni un centavo más. Trabajaba seriamente. Nunca llegaba tarde ni se iba antes. No tenía ninguna queja de clientes. No había malversado dinero de la empresa. No había aceptado sobornos. Ni siquiera había aceptado un solo regalo personal de Lucía. Si uno juzgaba únicamente por aquel informe, era un empleado ejemplar. Levanté la mirada y observé al joven sentado frente a mí en el sofá. Tenía la cabeza vendada, la pierna lesionada, pero el rostro seguía lleno de arrogancia. ¿Qué demonios es exactamente lo que quieres?, pregunté. No había enojo en mi voz, solo una curiosidad genuina. Y no me vengas con que es amor verdadero. Sentado en el sofá, cruzando las piernas, inclinó la cabeza y repitió mis palabras varias veces para sí mismo. Luego soltó un TSK y me lanzó una mirada llena de desprecio. ¿De verdad cree que soy como esos otros idiotas que se conforman con unos cuantos regalos y algo de dinero? Descruzó lentamente la pierna y se inclinó hacia adelante, apoyando ambos codos sobre las rodillas. Eso se llama construir una imagen, ¿entiende? La imagen del joven más capaz, obediente y desinteresado.
Se señaló a sí mismo con orgullo. Ante sus ojos, yo tenía que ser el subordinado idealista perfecto, limpio, talentoso, alguien capaz de vivir modestamente y sin ambiciones materiales. Soltó una risa baja. ¿Usted cree que aceptar regalos es difícil? Lo realmente difícil es rechazarlos. Mis ojos se estrecharon lentamente. Él levantó la mano vendada y se golpeó suavemente la sien con el dedo. Yo quiero todo. Luego me señaló directamente. Todo lo suyo. No quiero regalos, no quiero sobornos, solo la quiero a ella. Sus labios se curvaron lentamente en una sonrisa llena de ambición. Una vez que la consiga, todo lo que es suyo, incluida la silla en la que está sentado ahora mismo, tarde o temprano será mío. Su mirada estaba llena de una codicia desnuda. No quiero las obras, quiero absolutamente todo. Capítulo 11. Finalmente dejó de fingir por completo. Aquella sonrisa luminosa, la actitud humilde, la cortesía perfectamente medida. Todo había sido actuación, desde el principio hasta el final. Lo que quería nunca fue una oportunidad laboral. Estuviste a punto de morir 2 veces. Me recosté contra el respaldo de la silla. Entonces, ¿por qué todavía te atreves a venir? ¿Realmente no le tienes miedo a la muerte? Makoto se quedó inmóvil un instante. Luego comenzó a reír a carcajadas. Reía tanto que la herida en su sien volvió a abrirse y la sangre empezó a brotar nuevamente. Pero ni siquiera le importó. Se limpió con la manga y siguió riendo todavía más fuerte. Su risa sonaba especialmente desagradable dentro de la oficina vacía. Y mientras reía, la expresión de su rostro comenzó a deformarse. Sus ojos brillaban con una luz perturbadora. No era locura, era la liberación total de algo reprimido hasta el límite. ¿Miedo a morir? Dejó de reír y se inclinó hacia adelante, apretando cada palabra entre los dientes. Comparado con la muerte, le tengo más miedo a la pobreza. Sus ojos estaban llenos de resentimiento. Esta vida mía nunca valió nada desde el día en que nací. ¿Por qué habría de cuidar algo que no vale nada? Soltó una risa seca. Hay que apostar para ganar. Algunos ni siquiera tienen la oportunidad de hacerlo. Levantó la mano y señaló hacia la puerta. Lucía era mi oportunidad. Sus ojos ardían con una ambición casi enfermiza. Ella es la rama más alta a la que podría trepar en toda mi vida. Así que arriesgar mi vida por eso, ¿qué tiene de extraño? Lo observé en silencio, y lentamente lo entendí. Desde el principio, este hombre jamás estuvo interesado únicamente en dinero. Lo que quería era quedarse con toda la fortuna. No quería salario, no quería sobornos, no quería unos cuantos regalos de lujo. Quería usar a Lucía para saltar de clase social. Y en ese camino, los sentimientos eran solo herramientas. La moral era simplemente una cadena. Incluso Lucía no era más que un puente para alcanzar su objetivo. Lo que había elegido no era a Lucía, era a cualquiera capaz de elevarlo. ¿Dónde está Lucía?, preguntó de repente. Su voz cambió. Ahora había desesperación e indignación mezcladas en ella. Haz que salga a verme. No creo que pueda ser tan cruel. Respiraba agitadamente. No puede simplemente decidir no volver a verme así sin más. Cuando estuve inconsciente, ella me cuidó 2 días y 2 noches. Yo lo vi, sé que le importo. Levantó la cabeza y me miró fijamente. Haz que salga. Su voz tembló. Si ella deja de verme, entonces realmente me quedaré sin salida. Sonreí levemente. No vas a verla nunca más. Mi tono seguía siendo tranquilo, como siempre, pero puedo señalarte otro camino. Él se frotó los ojos enrojecidos y me miró con cautela. ¿Qué camino? Tengo una ruta en el sudeste asiático. Jugué lentamente con el bolígrafo sobre el escritorio mientras hablaba sin prisa. Las pupilas de Makoto se contrajeron violentamente. Todo su cuerpo reaccionó como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Saltó del sofá con el rostro completamente pálido. Sudeste asiático, ¿vas a decir esa estupidez de que el riesgo es alto, pero las ganancias también? Levanté ligeramente una ceja. Exactamente. Después de todo, la riqueza siempre viene acompañada de riesgos. No iré. Aunque me maten, no iré. Retrocedió un paso. Su voz incluso se quebró del miedo. Prefiero morir aquí antes que ir a un lugar así. Ni se te ocurra enviarme allá. Eso ya no depende de ti. Me apoyé en la silla y negué lentamente con la cabeza. Luego aplaudí una vez. La puerta se abrió inmediatamente. 4 guardaespaldas vestidos de negro entraron sin decir una sola palabra. 2 de ellos avanzaron directamente y le torcieron ambos brazos detrás de la espalda con movimientos rápidos y precisos. Ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. ¿Con qué derecho? Suéltenme. No pueden hacer esto. Yo voy a... Hice un gesto con la mano. Uno de los guardaespaldas le cubrió la boca y sofocó violentamente sus gritos, mientras lo arrastraban hacia la puerta.
Sus piernas pateaban desesperadamente el suelo del pasillo. Las vendas se soltaron. Una larga marca de sangre quedó arrastrándose detrás de él. Sus gritos quedaron reducidos a gemidos ahogados entre los dedos que le cubrían la boca. Las puertas del ascensor se abrieron. Su voz resonó por el hueco del ascensor durante 3 últimos segundos, hasta que las pesadas puertas metálicas se cerraron de golpe, cortando el sonido abruptamente. Finalmente, la oficina quedó en silencio. Me quedé sentado solo durante un rato. Todo había terminado, y por primera vez en mucho tiempo, me sentía completamente relajado. Capítulo 12. Cuando terminó el otoño, la ciudad parecía haber cambiado de rostro. Las hojas de los plátanos ya habían caído casi por completo y el aire estaba siempre impregnado de una frialdad seca. No intenté averiguar activamente cómo estaba Lucía, pero las noticias sobre ella siempre encontraban la manera de llegar a mis oídos. Algunos decían que trabajaba como cajera en un supermercado de cadena. Otros decían que había alquilado un pequeño apartamento de 40 metros cuadrados en un viejo edificio residencial del oeste de la ciudad. Nunca dejó de intentar verme. Incluso pidió a otras personas que me transmitieran mensajes, diciendo que ella nunca me había traicionado. Hoy tenía tiempo libre, así que fui al supermercado donde trabajaba. Estaba colocando botellas de detergente en los estantes. Llevaba un chaleco de uniforme rojo y blanco, y unos viejos zapatos de lona blancos. Su cabello estaba recogido descuidadamente detrás de la cabeza. Algunos mechones pegados a sus sienes estaban húmedos de sudor. Había adelgazado mucho más de lo que recordaba. Sus pómulos ahora estaban marcados con claridad y la línea de su mandíbula se veía más afilada. Entonces se giró, y me vio. Se quedó paralizada. La botella de detergente que sostenía resbaló y golpeó el estante con un sonido sordo. Sus labios se movieron ligeramente, como si quisiera decir mi nombre, pero no pudo hacerlo. Pasé caminando frente a ella y dije suavemente: deja de buscarme y deja de pedirles a nuestros amigos que me transmitan mensajes. También los estás poniendo en una situación difícil. ¿Por qué? Lucía rompió a llorar. Sus ojos estaban completamente rojos. Extendió ambas manos queriendo agarrar mi brazo, pero se detuvo justo antes de tocarme. Yo no te traicioné, tú lo sabes. La miré con calma. ¿No me traicionaste? ¿Crees que mientras no te acostaras con él sigues siendo inocente? Mi voz se volvió fría. ¿Te atreves a decir que no cambiaste de sentimientos? Si ese idiota no me hubiera provocado y yo no hubiera descubierto todo tan pronto, ¿de verdad puedes asegurar que habrías resistido después? Yo sí, pero yo no te creo. La interrumpí directamente. No volveré a creer en una mujer que cambió de corazón. La observé en silencio durante un instante. Creo que tu vida ahora mismo está bastante bien. No volveré a hacerte nada, pero tampoco voy a ayudarte. Después de decir eso, me di la vuelta. No volví a mirar atrás. Ignoré el sonido de su llanto desgarrador detrás de mí y seguí caminando sin detenerme. Desde entonces, nunca volví a escuchar noticias sobre ella, como si hubiera desaparecido por completo de mi mundo. Pero quizá eso también estaba bien. Todos debemos aprender a seguir adelante. Este fue el camino que nosotros mismos elegimos. Y sin importar cómo termine, solo queda continuar caminando hasta el final.